Capítulo 32. Antes de la vorágine, la paz es contradictoria por su propia naturaleza. La gente lo anhela. Alzan la voz para detener la lucha y la violencia, todo en nombre de la paz. En este mismo momento, los mejores shinobi de la aldea escondidos en las hojas se preparaban para marchar a una batalla por ello. La mayor ironía era que la paz era algo que debía protegerse mediante la violencia. Por el bien de su futuro, de sus hijos y por el bien de todo el mundo shinobi, a veces tenías que ser un hipócrita. Los enviados de Konoha se habían extendido por todas las naciones elementales para llamar a los shinobi a la batalla, pidiéndole al Kage que sus campeones apoyaran la lucha contra un enemigo común cuyo objetivo final era robar todo el Biju y empujar la palabra en un genjutsu interminable. Minato eligió cuidadosamente no compartir más detalles de los absolutamente necesarios, pero aún así proporcionó suficiente información para que el Kage al menos considerara su solicitud. Curiosamente, el mundo shinobi respondió a la llamada. Los combatientes provenían de las 5 naciones, si no ejércitos, al menos los más fuertes que sus tierras podían ofrecer. No fue porque Onoki había dejado de lado su odio actualmente latente, sino porque Kitsuchi se había ofrecido como voluntario. El Raikage tampoco superó su terquedad, pero esta vez era más terco que él. El Kazekage envió un escuadrón completo sin siquiera preguntar nada, con la esperanza de pagar la deuda que tenía con Minato y su hermano. Todo esto fue posible gracias a un solo hombre. Debido a los lazos que hizo, las amistades y alianzas que había estado construyendo en todas las naciones durante los últimos 11 meses desde que Uzumaki Naruto se había estrellado en la era. No fueron las fuerzas aliadas shinobi ni siquiera una unión, pero fue un gran paso hacia ella. Por primera vez desde que los shinobi caminaron por la tierra, las grandes naciones lucharían juntas y no unas contra otras por objetivos egoístas como la tierra, el poder o los recursos. Esta vez lucharían por el bien de los futuros reyes, los niños de Iwa, Suna, Kumo, Kiri e incluso los países más pequeños. Las armas tintinearon cuando las piedras afiladas rozaron sus superficies en la habitación silenciosa debajo de la torre Hokage. El shinobi los afiló hasta un borde agudo para cortar sin esfuerzo incluso una bufanda de seda que cabe. Innumerables kunai se metieron en bolsas silenciosamente para ocupar sus lugares junto a cientos de humo, destellos y quién sabe qué tipo de bombas. En el piso más alto de la torre, Naruto, Minato, Jiraiya y Sarutobi se prepararon para la batalla a su manera. Al repasar cada pequeño detalle que el viajero en el tiempo podría proporcionar sobre las habilidades y la estrategia de Obito una y otra vez, Naruto se frotó la cara y dejó escapar un gruñido profundo, pero a medio camino se transformó en un suspiro cansado cuando la fatiga lo venció. Decirles todo lo que podía recordar repetidamente lo estaba empujando más allá de sus límites. Y definitivamente había estado en sus límites durante las últimas horas, balanceándose continuamente en la delgada línea que separaba su mente lógica y emocional. Recordando un pasado que no estaba dispuesto a recordar, se sintió como si un kunai se metiera en su corazón para recordar algunos de esos eventos, pero hablar sobre las técnicas y cómo mataron a sus camaradas durante la guerra fue como un giro con ese kunai. Con cada oración luchó contra recordar los detalles que estaban tan ansiosos por saber. Lo único que le impidió gritar no más era la creencia de que esta información les salvaría la vida. Naruto finalmente llegó al final de sus cuentos con su última batalla contra Obito y lanzó una mirada suplicante a su padre, quien hasta ahora había escuchado sus explicaciones con el ceño fruncido. Minato pasó los ojos por la forma tensa de su hijo hasta que se calmó su expresión cansada. El Kage hizo una mueca y asintió, y Naruto inmediatamente se desplomó en el sillón como una marioneta sin hilos, finalmente aliviado por la presión de recordar. Jiraiya caminó al otro lado de la habitación en silencio para mirar por la ventana, apretando de manera tranquilizadora el hombro de Naruto mientras pasaba. Deberíamos dejar a Bee-san aquí. Traer otro Jinchuriki adentro es una tontería. Naruto dejó escapar un resoplido. Octopops es un shinobi súper fuerte. Está casi en sintonía con Gyuki, y fue un gran activo de nuestro lado durante la guerra. Puede cuidarse a sí mismo, incluso si ahora está un poco más débil, todavía puede ser una de nuestras cartas de triunfo. Además, él ya está aquí. Si lo dejamos atrás o lo enviamos a casa, arruinaría la confianza que hemos estado construyendo entre nuestras naciones. Dejando escapar un suspiro, Minato asintió y esto solo hizo que su antiguo maestro hiciera una mueca. Necesitaremos a Kakashi para esto. Si su Sharingan funciona como un par y son capaces de abrir el mismo portal, lo necesitaremos para tratar con Obito. Pero él no está listo para eso. Todavía no, murmuró Jiraiya con una voz agria desde el otro extremo de la habitación.
Naruto dejó escapar un gruñido tanto en frustración como en protesta, pero su padre fue más rápido. No. No podemos esperar hasta que llegue a ese nivel. Es cierto que en la línea de tiempo original de Naruto única Kakashi fue capaz de seguirlo en esa dimensión, pero aquí Obito es más joven, más lento y sin experiencia con sus habilidades. Él es vulnerable. Pero Kakashi también. No lo arrastraré a esto. Podemos hacer esto sin él. Naruto, me dijiste que podía liberar a Kurama de su influencia. Para esto tuve que tocarlo. Puedo seguirle el ritmo. La única respuesta de Naruto fue un débil asentimiento, sin tener la energía para decir un débil sí. El destello amarillo dejó escapar un suspiro, se acercó a su hijo y le apretó el hombro alentador. Lo terminaré pronto, lo prometo. Pero tenemos que repasar una cosa más. Naruto lo miró a través de su flequillo y asintió lentamente, pero no hasta que Minato le envió una sonrisa tranquilizadora que de alguna manera lo cargó un poco. Necesito hablar con Kurama. Naruto no respondió, sino que reunió suficiente chakra para un solo clon de sombra y dejó la técnica libre. Las facciones del clon casi instantáneamente comenzaron a transformarse, sus caninos se expandieron a medida que sus marcas de bigotes se engrosaron y el azul de sus ojos lentamente se volvió rojo. Un segundo después, la expresión angustiada de la réplica se convirtió en calma y serenidad, casi fría, pero aún curiosa cuando se volvió hacia el Kage. ¿Qué quieres saber? Minato se sentó en el brazo de la silla al lado de Naruto y cruzó los brazos. Todo sobre la noche, Kusinai tomó aliento para estabilizar su hogar de tambores y continuó. Muri. Todo sobre Obito y sus habilidades que había demostrado durante ese evento. Naruto hizo una mueca y se retorció más profundamente en la silla, pero dejó de inquietarse tan pronto como su padre se inclinó hacia él, sus hombros se encontraron y el pequeño contacto y su calor inmediatamente lo calmaron. Kurama observó el pequeño intercambio por un momento de silencio antes de responder. No estaba completamente enterado de lo que sucedía afuera mientras Obito me controlaba, pero sí recuerdo el nacimiento y el sellado de Naruto. Sin embargo, no creo que eso suceda de la misma manera en esta línea de tiempo debido a nuestra llegada. Te diré más sobre esto, pero sería una pérdida de tiempo. Lo que realmente necesitas saber más sobre el poder, el estilo y las técnicas actuales de Obito. Y eso solo se puede lograr inspeccionando la lucha entre tú y Obito, entre el nacimiento y el nacimiento. Y el sellado. Pero desafortunadamente, estaba demoliendo a Konoha en ese momento, así que en realidad no vi nada de eso. El único que realmente podría hablar de eso eres tú, Minato. El zorro se detuvo y una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Hay una manera de obtener esta información de subversión futura. ¿No es así, Yondaime? Minato levantó la ceja, los ojos curiosamente recorrieron las facciones de Kurama. El zorro dejó que su sonrisa se ampliara y el Kage hizo una mueca ante el hecho de que lo habían atrapado. Al final, levantó un hombro y lo dejó caer. Bueno, creo que podría contactar a mi yo mayor en el sello. Naruto arqueó una ceja y observó sospechosamente el lenguaje corporal nervioso de su padre. Oye, ¿qué? ¿Cómo sabes de él? Bueno, sabes que hubo esta vez cuando toqué tu sello y, él y yo tuvimos un minuto para hablar. Minato cerró la boca con un clic audible y esperó el juicio de su hijo. No más mentiras. No más secretos. Ese era su trato, y gracias a Fox comenzaron a actuar de esa manera. Hizo una mueca y permaneció en silencio, pero afortunadamente antes de que la situación pudiera escalar aún más, Kurama intervino con una sonrisa satisfecha. No importa, y no es necesario. Usted tiene esos recuerdos, Naruto. Minato le mostró lo que sucedió en aquel entonces. El silencio reemplazó la conversación previamente tensa, cada hombre se dejaba llevar por sus propios pensamientos. Kurama miró a Naruto, esta vez dirigiéndose a su compañero que estaba sentado allí, con los ojos cerrados, su ceño fruncido en una línea problemática. Deberías hablar con ese Yamanaka. Naruto no respondió, sin darse cuenta realmente de que estaba siendo dirigido hasta que no pudo sacudirse la molesta sensación de que los ojos estaban enfocados en la parte posterior de su cabeza. Así que lentamente forzó a abrir los ojos para darse cuenta de que la atención de todos estaba pegada a él. Una sonrisa tímida se extendió por su rostro y se rascó la parte posterior de la cabeza. Realmente no estaba escuchando. Kurama dejó escapar un gruñido y repitió. Dije que deberías hablar con ese Yamanaka y pedir ayuda. Naruto levantó una ceja. ¿Inoichi? No, idiota, esa no. La chica en tu mente. Ino o como se llame. Sus habilidades serán útiles ahora, gruñó Kurama, golpeando a Naruto en su corona.
El rubio frunció el ceño mientras acariciaba su cabeza palpitante y abrió la boca para replicar con algo desagradable, pero el zorro fue más rápido cuando ladró. Solo hazlo. Está bien, está bien. Caray, eres rápido hoy, murmuró Naruto, pero hizo lo que le dijeron. Cerró los ojos y obligó a su corazón a latir más lento, casi congelándose junto con su flujo de chakra. Un latido más y ya podía oler el olor extraño e invasivo de los viejos libros y rollos a su alrededor. Lentamente abrió los ojos y ella estaba allí, mirándolo con curiosidad. Sus ojos se movieron hacia sus propios brazos, su ceja ya se alzaba. Se siente extraño, murmuró Ino, con los ojos pegados a sus manos, observando mientras las apretaba y las abría. Es diferente a la última vez, le explicó al confundido Naruto y dio un paso hacia el niño aturdido. Te di algo de chakra adicional esta vez, retumbó la voz de Kurama desde todas partes, las ventanas de las vitrinas tintinearon cuando el profundo tenor la sacudió. Ino miró hacia el techo alto y dio otro paso hacia Naruto. Luego otro y ella continuó hasta que estuvo a solo una pulgada de él. Naruto parpadeó cuando algo cálido rozó sus mejillas y le tomó otro segundo darse cuenta de que era la respiración de Ino. Levantó sus brazos temblorosos de repente, haciendo una pausa en el camino por un momento hasta que se encontró con la sonrisa alentadora de Ino y guardó un mechón rubio platino detrás de las orejas de Ino. ¿Eres real?, exhaló Naruto, su voz temblando de emoción. No. No es real. Pero sólido, susurró Ino y en el momento siguiente él estaba en su abrazo, sus brazos casi dolorosamente cerrados alrededor de él. No dudó en devolverlo. Se quedaron así durante segundos, minutos, quién podría saber cuánto tiempo, hasta que Kurama rompió el precioso momento. Nos estamos quedando sin tiempo. Con mi chakra, deberías poder mostrarle uno de tus trucos a Naruto. ¿Qué trucos?, preguntó Naruto, mientras lentamente desenredaba sus brazos alrededor de su compañero. Echó una última mirada arrepentida a la todavía sonriente Kunoichi y dio un paso atrás para ganar algo de espacio. ¿Quieres decir que tiene una manera de mostrar mis recuerdos a los demás? ¿Sin todos esos dispositivos espeluznantes? Sí, lo hago, estuvo de acuerdo Ino y también dio un paso atrás. Pero no solo le mostrarás tus recuerdos, los transferirás. ¿Transferir? Naruto frunció el ceño, observando cuidadosamente mientras la niña corría lentamente a través de una corta cadena de señas. Cuando terminó, extendió un dedo elegante y gradualmente tocó su frente. Entonces sucedió. En un momento no estaba allí, luego en el siguiente sí. Un recuerdo de un jutsu que hasta ahora ni siquiera había oído hablar y mucho menos saber. No solo los signos de mano necesarios, sino todo lo que se necesitaba para realizarlo. La cantidad de chakra, cómo debe fluir, cómo debe mantener su meñique un poco más separado que en la descripción original para reducir su costo de chakra. Podía sentir el recuerdo incluso en sus músculos. Él dejó caer la boca y la miró con los ojos muy abiertos, todavía perplejo. Su sonrisa se suavizó, y de repente se amplió en una sonrisa descarada. ¿Qué? ¿Pensaste que solo eras tú quien mejoró con el paso de los años? Naruto dejó escapar un resoplido y sacudió la cabeza. No, claro que no. Naruto de repente se congeló, sus ojos saltones. Hey. ¿Entonces te acuerdas después de todo? Ino se encogió de hombros, pero la descarada todavía estaba en su sonrisa. Mentí, se rió y le dio un pequeño empujón al shinobi. Ve ahora. Muéstrales de lo que Uzumaki Naruto es capaz. Y hazme un favor. Dale a Madara lo que se merece. El niño dejó que su sonrisa creciera hasta que finalmente llegó a sus ojos. Él asintió, y después de una última mirada de agradecimiento a su compañero, dejó su paisaje mental. Hubo un pico en el chakra de Naruto y Jiraiya dio un paso hacia el rubio tan pronto como su ritmo cardíaco se aceleró a su ritmo normal. Entonces, ¿qué pasó? Naruto dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo y abrió los ojos para mirar a sus futuros compañeros. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro, lo suficientemente amplia como para alcanzar sus ojos una vez más. Tengo un jutsu genial de ella. Estalló felizmente y solo una delgada línea le impedía saltar literalmente sobre la oficina. De repente se enderezó y se colocó frente a su padre, su fatiga anterior no se encontraba en ninguna parte, sus manos ahora en el primer símbolo. Ahora puedo mostrarte lo que quieres saber. Terminó los signos en unión con la oración, un dedo ya extendido hacia la frente de su padre. Naruto hizo una pausa, esperando que Minato aceptara. Un pequeño destello de chakra saltó con avidez de la punta de los dedos a la piel de Minato, y tan pronto como lo alcanzó, asintió casi de inmediato.
La sonrisa del Jinchuriki se desvaneció lentamente a medida que la seriedad ocupaba su lugar. Tocó la frente fría de su padre y liberó la técnica que era hasta ahora reteniendo el gatillo. Solo tomó un segundo, un breve y frágil momento de quietud antes de la tormenta. Entonces, de repente, estaba allí con la velocidad y la ferocidad de un rayo. Minato retrocedió un paso tembloroso y cubrió la distancia entre él y el sillón que Naruto había ocupado anteriormente para literalmente chocar contra él mientras su pie se sacudía bajo la repentina presión de los abrumadores recuerdos. La pelea con Obito fue corta, como todo debería ser con el flash amarillo involucrado. Obito era rápido y no podía negar que era inteligente, pero al final todo dependía de la velocidad. Y en eso, Minato seguía siendo superior. Pero más recuerdos se deslizaron sobre esa noche. Su hijo realmente trató de ser cuidadoso, restringiendo la mayoría de los eventos que no estaban relacionados con la pelea real con Obito y sus habilidades, pero Naruto no pudo contener todo. Destellos de imágenes, olores y sonidos estallaron en la mente de Minato por unos momentos antes de desvanecerse de donde vinieron. Un grito penetró en la oscuridad. Kushina, Minato apenas reconoció. Fue alto y dolorido, pero lleno de anticipación e impaciencia. Otro gemido, esta vez de un bebé. Un toque de alegría abrumadora y el dulce olor a vainilla, y luego desapareció. Intentó agarrarse a ese pequeño fragmento, pero fue en vano. Se le escapó de las manos como seda fina. Una escena diferente, esta vez nítida y clara. Una máscara naranja brilló, luego la espiga de hierro de la sangre. Un bebé gritó en protesta cuando lo arrojaron al aire. Fue más capaz de oler el hedor invasor cuando docenas de etiquetas de bombas estallaron en la piel de Naruto de lo que realmente lo vieron, y afortunadamente desapareció. Un parpadeo de una cola carmesí, y todo un distrito desapareció de Konoha. Otro grito vino desde la distancia, embotado por la fanfarronería a su alrededor, pero aún podía reconocer el dolor en su tono agudo. Gamabunta gruñó y se movió debajo de él, el bosque gemía bajo su peso. Las cadenas de oro se dispararon desesperadas hacia el zorro furioso. Una imagen final lo hizo cerrar la boca con un chasquido audible y curvar las manos con fuerza alrededor del sillón. Un destello de la cara, los labios y la barbilla de Kushina pintados de rubí por la sangre que fluía, pero ella seguía sonriendo, más suave de lo que él había visto. Huele. Le dolía más de lo que podía entender. El conocimiento de que Kushina se habría ido. Luego, de repente se detuvo cuando la sombría determinación tomó el lugar de su miseria anterior. Minato parpadeó, tratando desesperadamente de despejar la niebla blanca que de repente ocupó toda su visión y mente. Se aclaró gradualmente y el Kage dejó escapar un suspiro tranquilizador y pasó una mano por su cabello. Cuando finalmente reunió su psique destrozada, hizo caso omiso de todos los demás a su alrededor, sus ojos encontraron una pequeña nube hinchada fuera de la ventana y clavó su mirada en ella. Observó cómo se movía lentamente con el viento, los bordes se desvanecían gradualmente hasta que no hubo formas reconocibles, solo el cielo azul. Por primera vez sintió el peso de esa noche. La verdadera carga de la responsabilidad que Naruto había llevado durante todos estos meses. Soltó otro suspiro y finalmente cerró los ojos y se dejó caer en la silla con una exhalación suave e inaudible. ¿Qué has hecho, Obito? La noche anterior a la partida fue pacífica, silenciosa y el primer día de octubre fue frío. El invierno se mostró por primera vez, la escarcha brillaba en las ventanas de la mansión Hokage. Naruto observó de cerca los cristales relucientes, con las manos cruzadas sobre la repisa, la barbilla apoyada sobre ellos y la nariz casi tocando el cristal frío. Un escalofrío le recorrió la espalda ante la sensación helada en su rostro, pero se calmó a medio camino en la cálida habitación a su espalda. La ropa se revolvió detrás de él, el olor constante, débil pero dulce de vainilla se hizo más evidente cuando Kushina se acercó a Naruto. Aprovechó la energía de la naturaleza, dejándola fluir a través de sus bobinas hasta que encontró la pequeña vida a sus espaldas que estaba buscando. La presencia era pequeña, casi imperceptible incluso con el menor indicio de senjutsu en él, pero era suficiente para asegurarse de que la pequeña vida estuviera bien. La mujer pasó los dedos por su hombro hasta que llegó a la línea del cabello y el niño dejó caer sus pestañas junto con el último drible de senjutsu, entregándose a la cálida sensación de los dedos cariñosos y al raro momento de paz en su vida. Los dedos de Kushina acariciaron la pequeña grieta entre su mejilla y mentón, buscando más compra, y obedientemente inclinó su cabeza para ceder a sus demandas. Su mano se deslizó sobre su mejilla, sus dedos trazaron suavemente la grasa del bebé persistente en su rostro.
Se permitió ser arrullado en un estado medio despierto, medio dormido durante minutos, sin preocuparse por nada, solo concentrándose en la sensación cálida del toque de su madre que tanto había anhelado. Una grieta olvidada gritó bajo un nuevo peso cuando Minato pisó el antiguo piso de madera. Dejando escapar un suspiro, Naruto finalmente se enderezó. Kushina no dejó que su toque se rompiera, ni siquiera por un segundo, sus manos siguieron el lento movimiento de su hijo hasta que Minato estuvo a su lado, observando en silencio el pequeño intercambio entre madre e hijo. Solo entonces se movió para dejar caer su mano, pero Naruto lo detuvo. No con fuerza, pero con una mera inclinación de su cabeza mientras perseguía sus manos en su movimiento. Fue suficiente para que ella se detuviera y dejara que su hijo se presionara una vez más en la palma de su mano por un último segundo antes de que él le diera un beso en la palma. Los labios de Minato se curvaron hacia arriba, pero aún no se atrevió a romper el momento entre ellos. Ya se sentía como un intruso desde el momento en que Naruto se enderezó. El rubio finalmente lo miró, con los ojos nublados, la cara enrojecida y parecía casi febril, pero no por enfermedad sino por la felicidad. El Kage se inclinó hacia su esposa para buscar contacto, su mano ya estaba en el hombro de Naruto, la otra cuidadosamente envuelta alrededor de la cintura de Kushina. Se rindieron por completo a este pequeño y pacífico momento, sin hacer nada, sin pensar en nada, solo buscando toda la calidez que los rodeaba y que abrazaba a la familia reunida en esta noche fría. Antes de partir mañana por la mañana, el aire en las puertas era pesado con los diferentes estados de ánimo mezclados. La anticipación, el miedo, la tensión y la tristeza de quienes vinieron a despedirse de sus seres queridos. La emoción de aquellos que pensaron que esto sería su gran oportunidad para mostrar sus habilidades y subir a la escala imaginaria de la jerarquía. Y el frío cálculo de cómo algunos vieron esta misión. Kushina abrazó a su esposo bajo las sombras de un roble gigante, el líder utilizó el movimiento para robar un pequeño beso a la mujer, ocultando su intimidad de los ojos no deseados. Kakashi dejó que la mueca que había estado conteniendo se extendiera por su rostro, su concentración cayó solo por un segundo antes de volverse hacia Naruto, quien revisó su mochila por tercera vez consecutiva en los últimos 5 segundos. Jiraiya conversó casualmente con Kitsuchi al otro lado de la carretera, mientras el siempre ruidoso Kumo Jinchuriki por una vez escuchaba en silencio su conversación. Naruto finalmente se aseguró por cuarta vez que sí, que no había dejado nada en su habitación, y sí, incluso el recambio del sello de barrera de repuesto también estaba en su mochila, y dejó que sus ojos recorrieran la pequeña multitud. Un ambú solitario esperaba en silencio al lado de la casa del reloj, con el rostro cubierto por la fría máscara de porcelana. Naruto no podía reconocer el cuervo que simbolizaba, pero incluso sin su nariz o sus otros sentidos, la desordenada masa de cabello negro era más que suficiente para saber que era Shisui. Sarutobi Hiruzen observaba al shinobi reunido desde la distancia, su pipa vacía de fuego o incluso cualquier hierba, pero todavía la masticaba distraídamente. Estaba demasiado perturbado para rellenarlo antes de partir de su casa, y este pequeño desliz se quedaría con él hasta su tumba. El profesor simplemente lo olvidó en sus propias emociones encontradas. Con suerte, nadie lo notaría, especialmente Jiraiya, o él sería el tablero viviente de sus burlas sobre su senilidad invasora. El viejo Kage dejó escapar un suspiro largo y cansado, que realmente contó historias sobre la edad que sentía en ese momento. Dejó que sus ojos recorrieran la reunión, observó el estómago redondo de Kushina, luego sus ojos se dirigieron al mismo niño que pronto nacerá si todo sale de acuerdo con el plan que discutieron. Hubo un cambio en la atmósfera alrededor del shinobi extranjero cuando Minato se acercó a su hijo a las enormes puertas de madera, seguido de cerca por Kushina. Una ligera inquietud, pero se sacudieron la sensación lo suficientemente pronto. El Kage recorrió la reunión con los ojos y apoyó la vista en cada uno de los voluntarios antes de concentrarse una vez más en la expresión nerviosa de su esposa. Ella ya se mordió el labio inferior desde la mañana, y solo el chakra del zorro evitó que sangrara. Los labios de la mujer temblaron y se disparó hacia adelante, ignoró los ojos curiosos que los rodeaban y se arrojó a los brazos de Minato, arrastrando a Naruto con ella en el mismo movimiento para unirlos en un abrazo desesperado. El Kage le dio un beso final a su esposa para calmar su enojo por no dejarla venir con ellos y para calmar su ansiedad con el pequeño contacto. Naruto imitó a su padre, plantando un pequeño beso en su otra mejilla. Todo va a estar bien. ¿Promesa? Ella murmuró en el cuello de Minato. Una pregunta débil e inútil, pero Kushina aún quería escucharla. Necesitaba escucharlo. Lo prometo. No dejaré que nadie muera en mi reloj. No vuelvo a cumplir mi palabra.
Los labios de Minato se volvieron hacia arriba en una pequeña sonrisa y mantuvieron el contacto por un tiempo, antes de que finalmente lo rompiera con remordimiento para llevar al equipo no coincidente al corazón del cementerio de la montaña. La velocidad que Minato había estado dictando estaba lejos de su reputación, pero también lejos de ser un placer. Viajaron con un ritmo semicómodo, pero aún eficiente, con cuidado de no sobrecargar al grupo inusual. El viajero del tiempo aceleró su ritmo para alcanzar a su padre, corriendo con él en completa sincronización. Saltaron en unión, arrojaron sus piernas en el mismo segundo e incluso sus corazones recogieron el mismo ritmo con el tiempo. Naruto ya no pudo mantener el silencio y miró a su padre. Entonces, ¿cómo lo haremos? Quiero decir, sé que pasamos por un montón de opciones, pero ¿qué piensas? Minato frunció el ceño en concentración, haciendo un salto más grande desde una rama de lo que realmente era necesario. Seguiremos las tácticas como discutimos. Y definitivamente no necesitamos ningún movimiento imprudente de usted. Sabes que podría haberme obligado a usar todas mis fuerzas, ¿verdad? El Kage no respondió, pero su rostro se endureció en comprensión, por lo que Naruto continuó. ¿Qué haremos entonces? ¿Cómo explicaremos el chakra de Kurama a los demás? Quiero decir que estoy bastante seguro de que Octopops podría sentirlo. El rubio inclinó la cabeza hacia atrás, donde el ruidoso carcelero garabateó en su cuaderno mientras viajaba, sin tener en cuenta el peligro de caerse al suelo o al esquivar una rama. Tómatelo con calma. Cruzaremos ese puente si llegamos a él. Minato lanzó su respuesta casualmente, pero no estaba tan seguro como sonaba. Esta fue realmente una muy buena pregunta. Estaba seguro de que recibiría toneladas de cartas exigentes de todas las naciones elementales cuando terminaran esta misión. Incluso se sorprendió de que el Kage dejara que ninguno de sus shinobi se uniera a ellos con tan poca información que él les había proporcionado. Ven, únete a mí para salvar la palabra. ¿Quién respondería a ese tipo de llamada ridícula? Y allí estaban, una docena de shinobi mezclados de cada nación, viajando pacíficamente uno al lado del otro, excepto por algunas pequeñas disputas. Pero alivió la tensión entre ellos en lugar de alimentarla. Entonces, sobre mi papá. Minato miró a su lado y Naruto continuó. ¿Sabes, el que vive en mi sello? ¿Qué dijo él? Minato no pudo evitar sonreír con tristeza ante el entusiasmo en el tono de Naruto. ¿Cuánto había deseado saber de sus padres? ¿Qué tan solo había estado? ¿Cuánto de eso había sido culpa de Minato? Está orgulloso de ti, ya sabes, le dijo Minato. Los ojos de Naruto se abrieron y se detuvo. ¿De verdad? Susurró, su expresión desesperada y angustiada en igual medida. Minato también se detuvo, girando con una cálida sonrisa como rayos de sol, haciendo todo lo posible para enmascarar su propia tristeza y culpa. ¿Cómo podría no estarlo? La cara de Naruto se arrugó, y él olisqueó y se tocó tercamente los ojos, sin querer llorar. Al final, contuvo sus lágrimas y en su lugar dejó escapar una pequeña risita, iluminando el estado de ánimo anterior. Papá, dijo Naruto. ¿Qué pasa, Naruto? Minato se volvió lentamente, sus labios también se curvaron hacia arriba. Gracias. La sonrisa de Naruto se hizo aún más grande, de suave a descarada. Ven, no podemos chatear aquí todo el día. Tenemos que salvar al mundo, ¿no? Asintió hacia el horizonte como una invitación para continuar su viaje, pero en realidad no esperó a que Minato lo siguiera. Saltó alto, más alto de lo que realmente era necesario, y Minato tiene que forzar un poco de chakra en sus piernas para alcanzar a su pariente. El Kage miró de reojo a su pariente, y su mente volvió a la conversación con Shikaku antes de los exámenes de Chunin. Tu hermano va a ser un ninja muy importante. Sus pensamientos permanecieron en ese recuerdo por un segundo más antes de descartarlo. Era tan exacto, pero nadie podía saber toda la verdad. Su hijo ya no se convierta en un ninja muy importante, pero no aquí, no ahora. Minato aterrizó con gracia en medio de un claro, su movimiento seguido por el pequeño equipo a través de la oscuridad de la noche. A su señal, el equipo se movió como un solo hombre, y en cuestión de minutos, el campamento estaba de pie, un pequeño fuego ya se estaba agrietando juguetonamente en el centro. El shinobi se instaló a su alrededor, llenando el claro con cálidas charlas, alimentando el pequeño calor para crecer en el prado. Minato miró a su lado, primero a Jiraiya y luego a Naruto, manteniendo su mirada solo por unos segundos, pero aún teniendo una conversación completa con ese pequeño contacto. El Kage asintió, luego se enderezó, llamando la atención de todos de inmediato. Nos perdimos la información detallada antes de la salida.
Ahora, voy a compensar esta deficiencia, sostuvo cada una de sus miradas a la luz parpadeante del fuego, luego continuó. El enemigo con el que estamos lidiando es un Uchiha. Tiene la capacidad de hacerse intangible y puede usar la teletransportación. Ya sabemos que teletransporta su cuerpo o sus partes a otra dimensión para volverse intangible. Minato hizo una pausa para inhalar el aire frío de la noche y continuó. El objetivo de esta misión es evitar la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Minato negoció algún tipo de reacción. Cualquier tipo de reacción. Pero solo los ojos entrecerrados y los músculos tensos indicaron que incluso lo escucharon. Finalmente, B dejó escapar un resoplido y sacudió la cabeza. No te sientas ofendido, pero la Tercera Guerra apenas terminó. ¿Cómo podrías detener a otro matando a un hombre, mi bruta? Las naciones tardarán un tiempo en prepararse, y ese será el momento para el ninja que tengan cuidado. No tenemos tiempo. Apunta a los Bijous. Quiere su poder y, al tomarlos, desequilibrará a las naciones, ladró Naruto en silencio y toda la atención se fijó en él en un instante. La persona que estamos buscando miró a su padre para tranquilizarlo, pero ninguno llegó. Es Uchiha Madara. Todos los sonidos se calmaron alrededor del pequeño grupo. No se oía nada, ni siquiera la respiración anormalmente silenciosa del shinobi. Incluso los grillos se habían quedado en silencio. Un escalofrío pareció caer por el aire. Naruto negó con vehemencia con la cabeza, su chakra se movió, creciendo dentro de él, hasta que alcanzó un cierto nivel y la técnica se activó. Un clon apareció en existencia, luego se hizo explotar una vez más para transformarse en una persona demasiado familiar. El Uchiha Madara que conocía del futuro estaba en su equipo de batalla carmesí en medio de la pradera, con varias grietas sobre su cara desinteresada de la forma exacta que recordaba. El cabello largo y rebelde le caía hasta la espalda, y sus ojos brillaban rojos. Este es el verdadero Uchiha Madara. Ahora está muerto, pero él tiene un plan de copia de seguridad. Quiere usar una técnica especial y resucitarse a sí mismo. Por eso, se necesita de él. Naruto hizo un gesto hacia el otro lado, donde apareció otro clon y se transformó de inmediato. Una túnica negra cubría la mayor parte de su cuerpo, pero la vieja máscara naranja de Obito con el patrón de la llama negra se destacaba brutalmente de la oscuridad. Naruto midió su clon de pies a cabeza, algo apretando un poco su corazón. Una mezcla de emoción y arrepentimiento. Él es el que estamos buscando. Acaba de llamar a sí mismo Uchiha Madara, pero no es él. Él es la herramienta de Madara. Forjado a seguir su voluntad. Para detener la guerra, tenemos que dejar de él. ¿Y cómo conocerías este tipo de información? ¿Estás seguro de que es correcta? Un shinobi de Suna enderezó la espalda mientras preguntaba. Esta vez Jiraiya resopló su disgusto, apuñalando al joven shinobi con su mirada de inmediato. Chico, ¿sabes quién soy? Soy el gran Jiraiya. Konoha e incluso el mejor maestro de espías del mundo. Los labios de Naruto se curvaron, ya que la sesión informativa pronto se convirtió en una pequeña disputa. La fogata había desaparecido en su mayoría, pero el calor de los camaradas emitía más calor que una hoguera. Viajaron durante días, pero el tiempo pasó por las manos de Naruto como agua o arena. Era la misma sensación que había sentido durante la guerra mientras esperaba en Suna a que Madara finalmente hiciera su movimiento. La anticipación y la perplejidad lo estaban matando ahora, tal como lo habían estado en aquel entonces. Los días parecían horas y las horas parecían minutos mientras viajaban. Quería prolongar la reunión, retrasando el momento todo lo que pudiera, esperando hasta el último minuto que aún tuviera más tiempo en paz con sus padres y con su pueblo. Pero los momentos pasaron con mayor velocidad durante las últimas semanas en el pueblo. Las horas con su padre durmiendo pacíficamente junto a él a la luz anaranjada de la fogata durante este viaje fueron solo un atisbo de sus recuerdos, las largas horas mientras escuchaba su respiración durante las noches solo milisegundos que podía recordar. Cuando llegaron a la primera señal del cementerio, inmediatamente aflojaron el paso. No era un faro, ni un letrero, solo algo que sospechosamente parecía un viejo árbol viejo, seco y blanco por las décadas de tormentosos rayos de sol. Pero a simple vista, no era un simple árbol muerto, sino la costilla de un animal alguna vez majestuoso. Quizás alguna vez perteneció a una convocatoria gigante o a un bruto extinto de hace mucho, mucho tiempo. ¿Quién sabe? Pero una cosa era segura. Fueron los últimos restos de una época marchita que nunca volverían. Con suerte, la antigua línea de tiempo de Naruto compartiría el mismo destino. El rubio se mordió el labio inferior con la fuerza suficiente para extraer sangre al pasar por los primeros huesos.
El familiar sabor a hierro abrumó sus papilas gustativas y chasqueó la lengua con desagrado con la esperanza de deshacerse del sabor desagradable a través de la acción. Por supuesto, no sirvió de nada. Minato se detuvo de repente, su mano derecha levantada, la otra ya agarrando un kunai, listo para atacar. El Kage se agachó lentamente, los dedos recorrieron un pequeño sendero casi invisible en el suelo. El ceño fruncido se profundizó en su frente mientras empujaba las puntas de sus dedos sobre el suelo con más fuerza, clavando las uñas en la tierra mientras tocaban el suelo, escuchando algo que solo él podía sentir o escuchar. Naruto se acercó y bajó hasta quedar a la altura de su padre, con el ceño fruncido en un ceño igualmente profundo. Una pequeña llamarada del chakra de Kurama, no lo suficiente como para ser notado, pero lo suficiente como para alcanzar su potencial mayormente oculto para sentir a aquellos con intenciones maliciosas. Ahí. Una presencia pequeña e inquietantemente familiar. Una sensación resbaladiza en la profundidad de sus entrañas, hasta que finalmente la alcanzó para reconocer completamente la sensación. Similar a la naturaleza, pero completamente diferente. Retorcido. Enfermo, como un árbol podrido. Setsu, Naruto exhaló el nombre con un leve gruñido. Minato miró a su hijo, su ceño se profundizó, sus ojos se agudizaron mientras los barría sobre el paisaje. La criatura dejó un rastro débil, casi invisible que conducía más profundamente al laberinto de huesos. Podía recordar claramente cuando Naruto dijo una vez que no podía ser rastreado durante la guerra. Los clones no dejaron rastro, ni chakra, ni siquiera una huella. Eran hábiles como los mejores shinobi. Podría ser una trampa, o podría ser que con los años Setsu se volvió más hábil, al igual que Obito. El Kage finalmente tomó su decisión y se enderezó. Estamos siguiendo el rastro. Naruto miró a su padre por un momento antes de aceptar la elección que hizo con un rápido movimiento de cabeza, el cuerpo ya se volvió hacia la dirección en la que se dirigía el sendero. Entonces vamos a superarlo. Minato aceptó en silencio mientras Naruto tomaba la delantera. El grupo lo siguió por el camino que conducía a través de un túnel de costillas que una vez perteneció a un gigante, su camino cubierto por las sombras proyectadas por la enorme columna vertebral. Finalmente llegaron a un punto muerto, las paredes cubiertas de pequeños cuadrados, tal vez los agujeros de entrada de los túneles subterráneos y las cámaras donde se escondía Obito, tal vez decoraciones simples dejadas por una nación olvidada perdida en los siglos. El rastro terminó completamente allí. No se volvió más y más débil hasta que no pudieron seguir, sino que simplemente desapareció como Setsu se había convertido de repente en uno con la tierra. El Kage se agachó de nuevo, su chakra golpeó el suelo con la esperanza de poder seguir la forma en que la criatura solía entrar al escondite. ¿Qué pasa si Obito no está allí? Jiraiya se unió a su líder esta vez, su voz apenas por encima de un susurro. Naruto dio un paso para unirse a Minato al otro lado, mirando a su antiguo maestro con el ceño fruncido. Tiene que estar aquí. Nagato dijo que se retiraría por un mes, hasta mi nacimiento. Él está seguro. Probablemente ya sabe que estamos aquí. Minato no había levantado los dedos del suelo. Todavía estaban tocando firmemente el suelo y con los segundos que pasaban cavando más y más en él, hasta que uno de sus dedos desapareció por completo bajo la tierra negra. Un movimiento de desesperación, aferrándose a la técnica y empujando cada vez más su chakra con su cuerpo hacia el suelo con la esperanza de que con más fuerza, sería capaz de encontrar la presencia que estaba buscando. Sus ojos recorrieron su entorno. No había entradas visibles, ni una puerta, ni una trampa, ni rastros de un sello o una ilusión a su alrededor. Dejando escapar un gruñido frustrado, el Kage obligó a su corazón palpitante a calmarse, calmando su respiración hasta que estuvo casi inmóvil para aprovechar otra fuente de poder, esta vez tomando la prestada de la madre naturaleza. Naruto movió su cabeza hacia su padre tan pronto como el más mínimo indicio de Senjutsu lo rozó. Un profundo ceño estaba tallado en la frente de Minato, algo a lo que se había acostumbrado la semana pasada. Las líneas anteriormente invisibles de estrés, preocupación y concentración constante se volvieron invisibles desde que se reveló la verdadera identidad de Naruto. La cara de su padre se relajó lentamente, las líneas profundas se suavizaron cuando finalmente alcanzó el equilibrio interno que estaba buscando. Inconfundibles marcas rojizas aparecieron alrededor de sus ojos, abrumando gradualmente el color natural de su piel. Los segundos pasaron sin un solo movimiento de un dedo, hasta que esos segundos se convirtieron en minutos de quietud. Naruto ansiaba moverse, hacer algo, cualquier cosa, pero se quedó quieto, esperando que su padre terminara lo que había comenzado.
Minato finalmente se retorció de emoción, sus bocas se curvaron y el modo sabio se tambaleó por un momento antes de estabilizarse. Los encontré, exhaló y Naruto inmediatamente extendió la mano hacia la naturaleza. A diferencia de Minato, solo le tomó un segundo encontrar su propio equilibrio interno. Concentró el senjutsu a su alrededor, buscando la esencia de los seres de los que estaba rodeado. La fresca presencia de su padre, la atmósfera alegre que Be y Jiraiya habían estado emitiendo. El poder inamovible de Kitsuchi. El pequeño aura de los insectos y animales se desvaneció en el fondo hasta que finalmente encontró un lugar con oscuridad. Completamente cerrado, como una puerta que se cierra de golpe delante de él con un fuerte golpe cada vez que alcanza esa distancia. Si no se estuviera concentrando para encontrar algo irregular, lo habría extrañado. Una barrera que lo encerró. Madara era inteligente, al menos tenía que darle crédito por eso. El escondite que había elegido estaba perfectamente oculto del senjutsu. El primer Hokage fue un experto en ello. Debería haber adivinado que el bastardo haría todo lo posible para esconderse de los ojos de Shodai. Ahora solo tenían que descubrir cómo llegar allí. Naruto levantó la vista hacia el único usuario de la tierra de Rock, los labios se abrieron repentinamente con una fuerte toma de aire, pero se cerraron casi de inmediato cuando rechazó la idea tan rápido como llegó. Kitsuchi podría manipular la tierra, pero sin saber la ubicación exacta podría volar todo el túnel subterráneo. Esta vez, se volvió hacia los demás, evaluando sus habilidades una por una y basándose en el suave alboroto a su lado, su padre estaba haciendo lo mismo. Después de descartar cualquier otra solución, 4 ojos azules pronto regresaron al Iwa Shinobi. Minato y Naruto compartieron una mirada rápida y significativa. Lo único que tienen que descubrir es cómo mostrarle la ubicación exacta. Transferir los recuerdos tal vez sería suficiente. ¿Qué pasa si explotamos todo el lugar? Naruto espetó sin pensar, ganando una fuerte palmada en su corona de Jiraiya por su brillante idea casi de inmediato. Minato sacudió lentamente la cabeza después de borrar la pequeña curva en sus labios y su hijo volvió a ponerse serio. El Kage se mordió constantemente el labio inferior y dejó escapar un pequeño zumbido, sus ojos escrutaban a Kitsuchi de pies a cabeza durante largos segundos hasta que el shinobi se movía inquieto de pie a pie bajo la mirada de Minato. Soltando un suspiro, habló para aliviar el creciente estrés de Kitsuchi. El problema es que conocemos la ubicación exacta, pero solo mediante la detección. No sabemos cómo llegar allí, y de alguna manera tenemos que obtener alrededor de 50 pies de roca para llegar a la primera cámara de los túneles subterráneos. O al menos creemos que es el primer lugar abierto allí. Pero solo estamos adivinando. El hombre musculoso arrugó la cara pensativo y guardó silencio por un tiempo, considerando cuidadosamente sus habilidades y las posibilidades. Finalmente, abrió la boca para hablar. Si conozco la ubicación al menos aproximadamente, puedo enviar un clon de tierra o con más, puedo intentar cavar un túnel. Minato casi inmediatamente sacudió la cabeza. Excavar un túnel completo que todos puedan usar tomaría demasiado tiempo y, Naruto no pudo soportarlo más, vamos. Solo dale uno de tus kunai al clon y podrás teletransportar a todo el grupo allí. El Kage cerró la boca con un chasquido y después de mirar en silencio a su pariente, finalmente soltó una risita. Buena idea, pero no será necesaria. ¿Ves? Se asomó hacia el extremo más alejado de la compensación y Naruto pudo ver por última vez una cola cuando un animal se deslizó a través de los espesos arbustos. El adolescente entrecerró los ojos y observó cómo las hojas crujían y nunca se calmaban. Un bosquejo. Eso tenía que significar una entrada. En 5 minutos, se dirigían más y más en los túneles hasta que llegaron a un pasaje, las rocas gigantes y los escombros sobre el piso contaron una historia sobre una barricada que una vez cerró la entrada del escondite. Pasaron sobre los restos para forjar más profundo a través de los túneles oscuros. Todas las superficies disponibles estaban cubiertas de gruesas y antiguas matrices de focas antiguas que incluso siendo negras, de alguna manera parecían latir brutalmente en la oscura caverna, las sombras bailaban y se movían al ritmo del ritmo. Pero al lado de las focas, no había nada que mirar. No fue abandonado ni arruinado, pero estaba total y completamente vacío. Naruto esperaba restos de la vieja nación, pero ni siquiera podía ver los restos de una silla de madera podrida o un shuriken oxidado a sus pies. El lugar parecía polvoriento con seguridad, pero al lado de la capa de tierra débil sobre el piso no había signos de los ocupantes anteriores. El rubio de repente se quedó quieto, cuando una pequeña línea delgada, casi invisible, atrapó sus ojos en el polvo suave.
Gentilmente le dio un codazo a su padre en el costado y señaló con el dedo el débil rastro. Después de un segundo de consideración, Minato asintió y condujo al equipo más adentro del laberinto subterráneo. La próxima vez que tuvieron que detenerse fue por primera vez la civilización. El suelo ahora era cristalino, libre del polvo que había envuelto todo lo que habían visto. Llegaron a una habitación más pequeña con una mesa de examen en el medio, con los afilados, puntiagudos y angustiosos accesorios de acero inoxidable que gritaban sobre un hospital, o más probablemente una sala de operaciones. Sin embargo, las cosas más inquietantes fueron los innumerables vasos sobre la pared, cada uno de los cuales contenía un ojo Sharingan que flotaba lentamente en un líquido verdoso no identificable. Naruto tragó saliva cuando pasaron junto a ellos, y no pudo evitar la sensación de que más de uno de los ojos había girado en el líquido para seguir su movimiento a medida que pasaban. Juró que incluso le parpadeó y solo su dignidad le impidió saltar al brazo de Minato. Finalmente abandonaron la habitación solo para encontrarse en una cámara mucho más grande, y los pies de Naruto permanecieron enraizados en un lugar tan pronto como entró. Minato también se quedó quieto detrás de él, con los ojos fijos en las manos apretadas de su hijo y su temblor leve pero continuo. Miró por encima del hombro de Naruto, su ceño se profundizó ante la vista. Una entidad gigante humanoide se sentó con las piernas cruzadas en el medio de la cámara, dominando el espacio. Sus extremidades estaban atadas por grilletes, algo colgaba entre sus dientes, similar a un pergamino, y Minato hizo una mueca tan pronto como vio las protuberancias en forma de espinas en su espalda. Naruto se encontró cara a cara con su propia pesadilla. Era diferente de lo que recordaba, pero aún demasiado familiar para lo que a veces perseguía sus sueños. Minato puso una mano suave sobre el hombro de su hijo y Naruto se estremeció, demasiado abrumado por sus propios recuerdos, por los gritos de batalla en su propia cabeza que hasta ahora habían suprimido la voz baja de su padre. «Esa cosa es», murmuró Minato, su boca repentinamente seca por el polvo, sus ojos recorrían la enorme estatua una vez más grande que cualquier cosa que había visto hasta ahora. No pudo terminar su oración. En su lugar, lo tragó. El Gedomaso. El recipiente vacío de la bestia de 10 colas, continuó Naruto para él, con los ojos fijos en la venda de los ojos. Forzó a sus pies a moverse y finalmente dio un paso vacilante hacia la estatua. Más siguieron al primero, y el pequeño grupo pronto se detuvo frente al gigante. Una cama vacía ocupaba el centro de la cámara gigante, y frente a ellos había un mueble más. Una sola silla, o según su tamaño, un trono real tallado en el tocón de un árbol antiguo. Naruto temía que encontraran el cadáver seco de Madara sentado en él, pero afortunadamente estaba vacío. Sus ojos viajaron hacia las protuberancias en forma de rama para ver varios clones blancos de Zetsu colgando inmóviles, algunos completamente crecidos, otros ni siquiera cerca de su cara amorfa, ojos, boca, extremidades u otras partes del cuerpo faltantes. No podía deshacerse de la imagen de una horca con varios cadáveres balanceándose en silencio junto con el viento. Incluso escuchó cuando el árbol gritó bajo el peso y se quebró cuando una brisa sacudió los cuerpos. Naruto fijó su mirada en el clon más cercano y el árbol imaginario volvió a resonar bajo el peso. Otro crujido hizo eco en su mente y esta vez Naruto se movió inquieto. Lo mismo ocurrió con la imagen en su cabeza cuando uno de los cadáveres giró lentamente en el viento, revelando una cara podrida, los labios arrastrados hacia atrás en un gruñido, exponiendo colmillos amarillos y puntiagudos. De repente, los ojos de la criatura se crisparon y Naruto se dio cuenta de que no era el único que oía el crujido. Llenó toda la cámara cuando los clones despertaron de su sueño. Dio un paso atrás y miró a su lado para ver a sus compañeros. Minato también miró al clon más cercano, una docena de sus kunai ya en sus manos, listo para atravesar la cueva y atravesar a cualquier criatura que se atreviera a atacar o incluso mover un dedo. Un clon no desarrollado se estrelló contra el suelo, pero se desplomó no muy lejos del grupo. Sin miembros de trabajo adecuados, su destino estaba sellado. Un segundo después, como si fuera una señal de inicio, varios otros lo siguieron. Las enredaderas blancas antinaturalmente se rompían continuamente, liberando su carga. El sonido retumbó a través de la cueva mientras resonaba de un lado a otro, dejando caer cientos de réplicas en diferentes etapas de eclosión. No todos los clones eran inutilizables como el primero. La mayoría se tambaleó sin gracia sobre sus piernas por un segundo antes de enderezarse. En un minuto, cientos de clones de desarrollo variable se enfrentaron a ellos. Está comenzando. Prepárate y busca a Madara. Él también tiene que estar aquí, murmuró Jiraiya y bajó su centro de gravedad para una mejor posición.
Uno de los clones inclinó la cabeza hacia un lado al escuchar el sonido y dio el primer paso amenazador hacia el sabio. Minato inmediatamente recompensó su intento con un kunai en el medio de su frente. Los clones cobraron vida, despertados de su sueño por la muerte de uno de los suyos. Un solo clon rugió en la parte posterior, saltando alto en el cielo para atacar al shinobi, pero quedó atrapado en el aire liberado por el viento. Más siguieron a los dos primeros atacantes, primero de forma inestable, luego con más confianza hasta que el pequeño ejército cargó y finalmente los dos grupos se unieron. Naruto se giró hacia la izquierda para evitar el ataque de un clon gruñón y recompensó sus intentos con un Rasengan, sin perder el impulso del giro. Otra criatura blanca saltó hacia él y evitó el impacto fácilmente con un salto elegante. Mirando hacia un lado, vio a su padre mientras empujaba un kunai en el pecho de un clon, su forma se desplomó, pero su lugar se llenó casi de inmediato con dos réplicas gruñendo. La tierra se sacudió repentinamente bajo la presión cuando Kitsuchi disparó uno de sus poderosos lanzamientos de tierra. Varias rocas caen del techo, el polvo y los pequeños escombros llueven sobre todos, entonces todo se detuvo. Después de un segundo de presagio de quietud, una pequeña grieta atravesó el suelo tembloroso entre los pies inestables de Naruto. Se precipitó a través de la cámara hasta llegar a un grupo más grande de criaturas blancas y la tierra se abrió debajo de ellas, tragando con hambre los cuerpos falsos en el pozo ilimitado. Alguien rugió en la distancia, y Naruto inmediatamente corrió hacia la voz familiar. Fue Jiraiya. No estaba en auge de dolor, sino de triunfo cuando arrasó un clon con el puño, tirando el cuerpo lejos para unirse a una pila que crecía lentamente. Naruto resopló al verlo. En el primer minuto corto de la pelea, Jiraiya ya había terminado una docena de clones. Al menos Naruto estaba seguro de que la pequeña colina de los clones caídos, muertos o inconscientes contenía al menos esa cantidad o más. El hombre de cabello blanco gritó una vez más, esta vez con rabia cuando uno de los clones más astutos pudo ponerse detrás de él. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles contra la explosión de cabello fuerte como el hierro que de repente se disparó hacia él, haciendo estallar su forma contra la pared. Estaba muerto incluso antes de impactar con la roca dura. Un tentáculo gigante salió disparado desde un lado, empujando sobre todo a su paso, ya sea un clon o una estalagmita. El viento aullaba en el otro lado cuando un shinobi de la arena soltó uno de sus ataques. Mientras tanto, Naruto no pudo disfrutar del espectáculo, una réplica pegajosa lo tomó por sorpresa a su espalda y un brazo helado se retorció alrededor de su cuello, tratando de estrangularlo. La primera reacción de pánico del rubio fue arañar el brazo, dejando largas marcas sin sangre en la carne pálida, antes de enfriar su cabeza y simplemente arrojar al obstinado clon. Impactó en el suelo con un gruñido de dolor, pero inmediatamente luchó por levantarse y luchar de nuevo. Después de una furiosa patada de Naruto, finalmente se calmó. El rubio dejó escapar un suspiro y frunció el ceño mientras se deshacía de otro clon con un golpe bien dirigido. Esta vez lucharon con calidad contra cantidad. El ceño se profundizó en la cara de Naruto. Los clones eran numerosos, pero débiles. Sin experiencia y subdesarrollado. Una victoria fácil. Demasiado fácil. Naruto saltó hacia la estatua gigante inmóvil, levantó el brazo y se acomodó en la parte superior de la cabeza para pasar la vista por la escena de la batalla. El número de clones disminuía lentamente, había más tumbados en el suelo que realmente parados y peleando. Captó destellos del cabello dorado de Minato aquí y allá, y cada vez que brillaba en la cámara medio iluminada un clon caía al suelo. Estrechando aún más sus ojos, Naruto se detuvo y buscó a la naturaleza a su alrededor para buscar a aquellos que no se habían mostrado hasta ahora. Se volvió uno con la naturaleza una vez más, la sensación de hormigueo familiar sobre su piel aumentó hasta que lo abrumó. ¡Ay! Vislumbró algo inquietante, una presencia que parpadeaba dentro y fuera de sus sentidos, fusionándose con la naturaleza y luego separándose. No interfirió con la pelea, solo se detuvo aquí y allá, observando en silencio la batalla como una sombra, antes de reaparecer en otro lugar. Hizo una pausa, inclinó la cabeza hacia Naruto y se movió una vez más. Se deslizó hacia Naruto, con una sensación similar a la de los que luchaban, pero aún diferente. Más definido, más poderoso, más malicioso y mucho más repugnante. El rubio se giró lentamente para saludar a Setsu correctamente mientras salía lentamente de la estatua. Una cara familiar no coincidente se materializó frente a él, creciendo lentamente a partir de la figura.
La mitad de su rostro era más negro que la noche más oscura, la otra mitad blanca, más pálida que la nieve más fresca, dos ojos de color ámbar iluminaban el rostro liso en un resplandor amarillento, destacando un ceño fruncido profundo y preocupado. Causaste demasiados problemas, dijo con voz áspera, podría decir lo mismo, Aloe, gruñó Naruto mientras daba un paso amenazador hacia la criatura, levantando su mano, y un Rasengan cobró vida entre sus dedos. ¿Dónde está él? Setsu inclinó la cabeza hacia un lado inquisitivamente. Él. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Dónde está Obito? Naruto gruñó y corrió hacia Setsu, su técnica rugió cuando mordió el lugar donde estaba su oponente hace un segundo. ¿Obito? Esto vino desde atrás, y Naruto se dio la vuelta y voló al espacio vacío una vez más. Una risa apagada y burlona llenó el espacio a su alrededor, impulsando la frustración del rubio hacia su límite. Naruto dejó escapar un gruñido animal y una llama de chakra parpadeó en su hombro y se apagó casi al instante, pero fue más que suficiente para reducir la risa por completo. Finalmente, Setsu apareció frente a Naruto, el ceño anterior nuevamente en su rostro mientras observaba al rubio con más cautela esta vez. Sus ojos parpadearon sobre su rostro, luego se acomodaron detrás de Naruto. No he escuchado ese nombre en mucho tiempo, dijo otra voz, y Naruto se tensó hasta el punto de ruptura. Con su modo sabio cerca del final, aún podía sentir otra presencia mientras parpadeaba a la vida detrás de él, saltando a su realidad. Todo se calmó cuando los últimos restos de chakra salvia fluyeron de él, como arena fina de sus dedos. El Uchiha tarareó detrás del rubio, y Naruto rugió con furia ciega en respuesta. El chakra dorado se lanzó a la vida a su alrededor, tronando a su alrededor como un torbellino real, demoliendo todo a su paso cuando se estrelló contra Obito. Minato miró por encima de ellos tan pronto como sintió el primer parpadeo del enorme chakra. Segundos después, como una bomba, estalló por todo el lugar, iluminando la cueva hasta ahora medio iluminada con un tono dorado. Algo golpeó el suelo, rompiendo una larga línea a través de la piedra dura, enviando polvo y escombros hasta que llegó al otro lado de la cueva y se detuvo. Una mancha dorada apareció junto a Minato, lanzándose hacia el extremo más alejado de la cámara, donde la cosa se había detenido. Sin dudarlo, siguió a su hijo un milisegundo después.